la ley de financiamiento universitario. Ahora se está poroteando para que el Congreso vuelva a insistir y rechazar el veto. La vez anterior el radicalismo fue el que de alguna manera le habilitó al gobierno con la cuestión jubilatoria. Mejor dicho, del radicalismo salieron los votos. Sí, salieron los votos y no fue todo el radicalismo. Hay que ver qué sucede ahora, siendo que la universidad, tiene un peso trascendental en lo que es la identidad radical. Entonces, para hablar de esto, nos parecía que un buen entrevistado podía ser Mario Barletta, ya que él, es un histórico referente radical, fue intendente de la capital de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, presidió el Consejo Interuniversitario Nacional, así que la Universidad del Litoral. La Universidad del Litoral, es decir, que tiene, juega en distintas canchas desde las cuales podemos analizar esta situación, y está ahora teniendo la amabilidad de atendernos. Muy buen día, Mario, gracias por atendernos. Muy buenos días, gusto. Bueno, a ver, ¿por qué lado empezamos? Empecemos por su condición de dirigente, de funcionario universitario. ¿Cómo ve, toda la situación y la discusión que se está dando y la masiva movilización del día miércoles? Bueno, por una parte hay motivos más que suficientes que ya se han explicitado, lo explicitamos en el proyecto, que la Unión Cívica Radical fue la que impuso su proyecto, lo mismo que en la de jubilaciones. Son dos proyectos del radicalismo. Una aclaración por la introducción que ustedes hicieron. En realidad, entusiasmo por el tema de los 2/3 surge a partir de que el PRO votó la de jubilaciones en la Cámara de Senadores. Y luego, de unas milanesas del presidente con Mauricio Macri, no se cambiaron el voto. Es cierto que también hubo 4 diputados del radicalismo que modificaron su posición, pero el hecho más importante en términos de lograr o no lograr los 2/3 están dados por la posición que asuma el bloque del PRO. Dicho esto, me preguntaban cómo se veía desde la universidad. Mal. La verdad que fue muy dura, incluso la primer parte del debate, cuando las universidades ni siquiera tenían para poder funcionar, y marcha mediante y una posición muy firme del Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a todos los rectores. Se logró al menos una recomposición, pero que no alcanzó a el tema salarial, tema docente, salarios docentes, no docentes, todos los trabajadores vinculados al ámbito universitario. Y esto fue pasando el tiempo y no se logró tampoco en paritarias, por lo tanto se presentó oportunamente el proyecto que, insisto, fue el proyecto del radicalismo, el que está aprobado y vetado. Y veremos, el miércoles estamos trabajando, estamos dialogando, estamos buscando consensos, estamos tratando de resolver esta situación que es bastante absurda, ¿no? Absurda en el sentido de, estamos a un mes, 2 meses, la verdad no se entienden determinadas actitudes del gobierno cuando lo que deberíamos estar haciendo es discutiendo el presupuesto para el año próximo, porque ya se envió el proyecto de presupuesto, porque ya se está trabajando, porque hay unas diferencias importantes, y analizar a fondo hasta cuál va a ser la alternativa para garantizar el sistema de la universidad. Mario, a esta hora, ¿podemos decir que la UCR tiene una posición tomada sobre qué hacer frente al veto del presidente? Bueno, el radicalismo, vuelvo a insistir, es el autor del proyecto, que puede haber 1 o 2 diputados, yo no conozco exactamente a esta hora. Me enojó mucho, sí, la vez pasada con el tema de
los diputados que no acompañaron, insisto, tienen un rol importante para obtener esos 2/3 de la posición que pueda tomar el PRO, y según he escuchado estos días por medios periodísticos, no está tomada todavía esa decisión, que es la que garantizaría la posibilidad de ratificar el proyecto. Mario, en su consideración, ¿cuánto hay en la insistencia del gobierno de cálculo respecto al impacto fiscal, al costo económico, y cuánto de otro tipo de condimentos? Porque realmente uno mira los números, un poco pasaba también con la reforma jubilatoria, y en relación a otros gastos que sí se permite el Poder Ejecutivo, o a otros impuestos que ha elegido dejar de recaudar, y al universo en general de lo que sucede, parecería que el costo fiscal no es tan alto como para justificar el empecinamiento, y que tal vez hay otro tipo de definiciones de tipo político, ideológico, para apuntarle a la universidad pública. Uno creería ver, corríjame si no es su impresión, una suerte de pulseada, de empecinamiento en doblegar determinadas cuestiones que la universidad pública representa. Sí, yo comparto que no es el punto, el equilibrio fiscal o el déficit fiscal cero. De hecho, los dos proyectos, tanto en el caso de jubilados como en este caso, los proyectos que presentó el radicalismo han sido muy responsables, han sido muy cuidadosos, ha sido lo mínimo que pensábamos, porque convengamos que para los diputados menos que una caricia estábamos hablando, y los docentes lejos están también de llegar a una recomposición que vaya, no es de ahora, es histórica, pero al menos para alcanzar algunos acuerdos que se han alcanzado con otros ámbitos del Estado. Entonces sí, comparto que detrás de la excusa del déficit fiscal y del equilibrio fiscal hay otra cosa, hay otro debate que tiene que ver con el financiamiento mismo de las universidades. Todo el tema de ensuciar al sistema universitario, de las auditorías sí o auditorías no, ellos fueron los que votaron en contra. Claro. Pero al margen de eso, yo he estado más de 30 años en el sistema universitario, y puedo hablar por la Universidad Nacional del Litoral, pero también puedo hablar por muchas universidades porque hemos trabajado siempre juntos. Es cierto, en un momento creo que no se que se politizó en exceso el tema de la creación de universidades. Nunca hubo una planificación por parte de el gobierno nacional por el crecimiento del sistema universitario. Y entonces tenés, qué sé yo, acá entre Santa Fe, Paraná y un poquito más allá, 5 carreras de abogacía, por ejemplo. Usted no coincide con la universidad de proximidad, digamos. ¿Cómo? ¿Usted no coincide con la idea de las universidades de proximidad, digamos? No, yo lo que no coincido es con el hacer las cosas porque sí, o un negocio político. Yo lo que digo es que tiene que haber una planificación en el desarrollo y en el crecimiento del sistema universitario. ¿Cómo lo tiene que haber en todo? Pero este país, si algo se caracteriza, es generar falta de proyectos que tengan que ver con las verdaderas necesidades de la gente, y sí ha generado más cuestiones que tienen que ver con intereses políticos, personales y demás, del toma y daca. Yo viví todo lo que fue la creación de sinnúmero de universidades que no tienen el más mínimo sentido. Pero bueno, ese es un tema que no justifica que los docentes no tengan el sueldo que les corresponde. No, Mario, es culpa de ellos. Yo creo que faltan muchas cosas. Yo sostengo a muerte el tema de la gratuidad.
Pero Sí. lo que no sostengo es que los graduados, los profesionales, algunos de ellos ganando mucho dinero, gracias al esfuerzo que hizo toda la sociedad, incluso los que menos tienen, incluso los que nunca llegaron a la universidad, no estén aportando a la universidad. Eso es una vergüenza. No me incluyo porque yo hace 25 años que pago todos los meses mi universidad porque es voluntario, un aporte. Ujú. Pero digo que ahí es donde deberíamos ir pensando que esto no tiene que reemplazar lo que el Estado como tal debe asignar en el presupuesto para el funcionamiento de las universidades. Pero podría ayudar y mucho, Mario, ¿hay Eh, alguna universidad nacional que no tenga sentido su existencia? ¿Cómo? ¿Hay alguna universidad nacional que no tenga sentido su existencia? Si no entendí Sí, mal, las hay. estabas... Por ejemplo... A ver, no te voy a poner a decir qué universidad sí, qué universidad no. Lo que te estoy diciendo, Sí. y me parece mentira que no lo entiendan, Sí, que las cosas en un país se planifican. claro. Ahora, como lo tuvimos, tenemos entendida una mala autonomía universitaria, y peor aún, yo las viví adentro, hasta adentro del Congreso. Ujú. Se creaban universidades faltando al cumplimiento de la ley. En la ley está establecido que el Consejo Interuniversitario Nacional tiene que dictaminar. ¿Saben cuántas universidades se crearon sin el dictamen del Consejo Interuniversitario Nacional? Bueno, yo las viví. Ujú. Yo sé, y sé que no se cumplió con la ley. Y sé el toma y daca. Vos aprobame esta universidad en tal lugar y yo te apruebo aquella en tal otro. Ujú. Ahora, no quiero pasar una entrevista un sábado al mediodía discutiendo cuál sí, cuál no. Sí. Lo que digo es que el crecimiento universitario, el desarrollo en la Argentina, no respondió a una adecuada planificación. Y esto no achaco a este gobierno, ni al pasado, ni al pasado, ni al pasado. En general, siempre el sistema universitario se fue expandiendo de manera inadecuada. No se definen cuáles son las carreras estratégicas que el país necesita. ¿Por qué? Porque ahí se plantea una colisión, entre la autonomía universitaria y lo que el país necesita. Ujú. Entonces, en aras a esa situación, pasan las cosas que pasan. Tenemos un exceso enorme de oferta académica en algunas áreas del conocimiento y tenemos déficit en otras. Por ejemplo, en las ingenierías y sobre todo en las nuevas ingenierías. Yo Te hablo de un ingeniero recuerdo... y no estoy defendiendo la corporación. No, no, está muy bien, pero yo recuerdo amplísimos programas de becas y todo tipo de estímulos a las ingenierías, justo en particular a las ingenierías, que Argentina necesita más ingenieros, sin duda, pero yo recuerdo amplios programas de becas, de estímulos, de distintas No tan herramientas amplio, no para tan fomentar la No ingeniería. tan Quizás amplio. podrían haber sido más, No tan- sin duda, pero que no, hubo. pero ¿sabe qué? No hay oferta. Ujú. No hay oferta, porque aparte pasa algo que es importante señalarlo. Por lo general, las universidades privadas ofrecen carreras que no tienen altos costos. Y no estoy en contra de las carreras sociales, ni mucho menos. Pero hay muchas universidades privadas que, para que le cierren los números, ofrecen carreras que prácticamente el único costo que tienen es el pago de sueldo de los docentes. Pero no tienen laboratorios, no tienen una serie de condiciones que sí se necesitan. Pero bueno, es una charla bastante extensa discutir el sistema universitario. Ahora focalicémonos para el miércoles, esperemos que tengamos los 2/3 y que podamos insistir. De acuerdo. No va a solucionar ni ahí
porque no son los temas que el miércoles, lamentablemente Claro. no son los temas que el miércoles vamos a discutir lo que estamos discutiendo ahora. Sí, No hay son los lineamientos temas. ahí interesantes para continuar el debate, de todas maneras, pero Con sí, de todo cara a lo gusto, del con todo miércoles, de cara a lo del miércoles, no quería despedirlo sin también retomar algo que usted señaló un poco al pasar y que es o podría ser un dato político. Dijo, bueno, los últimos dos grandes temas que derivaron en proyectos, que generaron movilizaciones, que terminaron siendo respondidos por vetos presidenciales, uno luego confirmado, hay que ver qué pasa con este, los propuso el radicalismo. Hay una posibilidad de protagonismo, de crecimiento de protagonismo del radicalismo en este contexto, porque una primera vista lo que ha visto es un radicalismo más bien complicado, tironeado, con miedo a quedar pegado en algunas iniciativas al peronismo, pero con posibilidad de terminar inclinando la balanza, para bien o para mal. Y dice, bueno, capaz que esto es una situación incómoda, y por otro lado, en el medio de eso, una posibilidad de recuperar iniciativa política, como en esto que estamos viendo y en este dato que tiró usted al pasar y que no es menor. Sí, yo sé que dentro del radicalismo están esos análisis que vos acabás de plantear, ¿no? Yo con los Cano voto, ¿no? Yo con la Libertad Avanza no voto, yo que esto, que lo otro. No es la esencia del radicalismo. Y me parece un análisis que nada tiene que ver con las responsabilidades que uno tiene que asumir en esta función. El miedo a quedar pegado hasta lo cual. Nosotros cuando gobernaba el kirchnerismo se partió el bloque de diputados y para evitar el default nosotros votamos con el kirchnerismo. Y bueno, un escándalo, nos decíamos que éramos todos kirchneristas. Y bueno, y ahora yo al menos lo analizo desde ese lugar. A mí generamos un proyecto. Se suma Unión por la Patria, bienvenido sea. Además, el kirchnerismo votó con ustedes, bienvenido en sea. realidad, ¿no? A mí me importa un cuerno me importa que no se sume nadie, pero cuanto más se sumen a una idea que creo que son las cosas que necesita el país, en buena hora. Pero lo que vos decís también es cierto, dentro del radicalismo hay problemas. Pero no son tanto los problemas de que si quedo pegado a un lado o quedo pegado a otro. No, hay problemas de tener una propuesta para volver a ser visto por la sociedad, tenido en cuenta por la sociedad. Y esto le está faltando al radicalismo, por una falta de organización dentro de su estructura y también por una falta de liderazgos que son necesarios, sobre todo en un país como este, para ser debidamente tenidos en cuenta. Barleta, nos dejó un montón de puntas que seguiríamos hablando toda la mañana, pero bueno, tenemos una pauta que cumplir. Esperamos volver a comunicarnos alguna vez con usted y le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dado. Bueno, con mucho gusto, que tengan buenos días. Hasta pronto, gracias. Mario Barleta, entonces, Exintendente de Santa Fe, exintendente de diputado Santa Fe, nacional, presidente del radicalismo embajador en Uruguay. De la Universidad Nacional del Litoral y del Consejo Interuniversitario Nacional. Escribe Silvana Ventivegna, todas las universidades públicas son necesarias, nos dice a través del chat en YouTube. Y también Ailín, no se puede ser tan... Bueno, Garca dice, como una universidad no va a tener sentido en relación a esta ventanita fuerte, que se abrió, ¿no? En el marco del debate. Igual yo banco ese debate respecto a... la planificación. La cuestión de la autonomía versus la planificación. Sí, eso, ahí tocó un punto que yo estoy de acuerdo, porque por un lado bancamos la autonomía, por otro lado es cierto que un Estado debería poder planificar un poco más las ofertas académicas, las exactas, las sociales, en ese punto yo creo que hay una ventana, pero también sobre la idea de que mientras más universidades y más cerca de la gente, mejor. Pero bueno, también es cierto lo que decía, que ahora hay que enfocar en otro lado el debate, pero ojo no tanto con lo de la creación de las nuevas universidades, sino con hasta qué punto, si el Estado planifica su universidad pública, se está entrometiendo en la autonomía. Claro. Me parece que no. Me parece que ahí hay una cuestión que históricamente ha faltado y que terminar de trabajar. Además está lo que se planteó efectivamente. Hubo un planteo desde el Ejecutivo de decir Argentina necesita ingenieros e ingenieras y los necesita más que abogados o abogadas. Me parece que es un debate súper válido. No conozco ningún caso de una universidad que no tenga sentido. Creo que todas las experiencias que hay de universidades que fueron creadas en los últimos 15, 20 años han sido y también, extraordinarios. Como decía el propio Barleta también,
te guste o no, una vez que la institución está creada, la gente tiene que cobrar dignamente. Sí, sí, eso sin duda alguna. Después, si y querés es hacer parte, revisionismo totalmente. en otro momento, Claro. pero no te justifica el cuestionamiento que tengas a la creación de una universidad que la gente cobre salarios de hambre en su interior. Un dato que veía en la semana, cuando se habla esto de las universidades por todos lados, por lo general se suele apuntar mucho a las del conurbano, ¿no? Decir, bueno, Tengo la impresión de que venía por ahí la mano, sí. ¿para qué tenés en Quilmes si tenés otra en Avellaneda? Te tomás un tren y son 5 estaciones, o tenés desde a La Plata, podés venir. Entonces se plantea esto de que estuvo mal crear, y se achaca siempre también al kirchnerismo. Cuando la mayoría de las del conurbano Fueron creadas por Menem. durante la presidencia de Menem, exactamente, que según este gobierno fue el mejor gobierno de la historia, ¿no? Y el que se busca emular, el que se busca homenajear. Es cierto que después, digamos, con la llegada de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner, hubo un mayor impulso, ¿no? A esas universidades que ya estaban y a la creación de nuevas. 1108